Horacio, habíamos quedado en charlar algunos temas sobre los últimos puntos del Consejo Deliberante. ¿Hay algunos que te interesan en particular o que le interesa al grupo eh, político del cual, no sé si diríamos encabezadas, pero que estás en este momento y también al bloque, ¿no? Hola Toto, bueno, primero gracias por venir acá a mi casa, al consultorio. Hemos estado hablando ya hasta por los codos de un montón de cosas de la vida. Y sí, un poco preocupado y ocupado en sobre todo explicarle a los que se han confiado, a los que nos han depositado su voto, que fueron nada más y nada menos que 2.800 y entendieron que Navarro quiere otra cosa. Lo explicó en la última elección, el 63% dijo no quiero más esto, quiero otra cosa nueva, y esa otra cosa nueva la dividió en dos equipos que se pusieron a trabajar, uno tradicional y oficialista, y nosotros que somos espacio abierto. En base a eso, la última sesión me parece que fue de público conocimiento, y no es un dato más. Fíjate que yo en el último año he hablado poco mucho, y lo que he hablado lo he tenido que hablar en el Consejo Deliberante. He tratado de no mezclar las cosas en un momento difícil del país, en un momento donde las cosas no están bien. Y hay puntos que me parece que hay que recalcar y hay que resaltar porque tienen que ver con la idiosincrasia de Navarro y con lo que va a pasar a futuro, y no confundir a la gente de lo que el oficialismo hoy quiere para Navarro. Y yo voy a ser claro en esto, por más que sea duro y que a veces sea mezquino a la hora de ser egoísta en lo que nosotros queremos. Nosotros no queremos el conurbano de Buenos Aires en Navarro, pero no el conurbano bueno, el conurbano malo que todos conocemos y que todos nos alejamos. Y en base a eso nos llamó poderosamente la atención en que en 48 horas se dio un trámite rapidísimo aduciendo de que nosotros no queríamos casa para el pueblo de Navarro, siendo que ahora te voy a explicar en breve, preguntame todo lo que me tengas que preguntar, en base a que en la última sesión, de manera mágica, se tocaron más de 21 puntos, de los cuales muchos de ellos tenían que ver con proyectos inmobiliarios, y uno de ellos tenía que ver con un proyecto que trajo el ministro actual de Hábitat un día martes a la noche, como digo yo, entre gallos y medianoche, con un megaproyecto que sí habla de viviendas, que sí habla de lugares físicos de Navarro, para que la gente entienda, enfrente de la Shell, donde se ponía la carpa del circo, dentro del ferrocarril, donde trajeron el trencito la última semana, y por otro lado de la calle 24, la ex terminal que estuvo quieta durante mucho tiempo. Dicho esto, y para hacer un poco la introducción, uno no hablaba porque quería escuchar. A veces decían que uno hablaba y hablaba, pero yo durante el año me la pasé escuchando un montón de cosas de un montón de políticos que envenenan a la gente, que construyeron un relato durante un año, y yo te voy a demostrar en esta entrevista que esa construcción del relato termina siendo lo mismo que vienen a combatir, porque si hay algo que le critican al oficialismo hoy es el relato de lo que van a hacer, el relato del país que quieren, el relato de los últimos 50 años que mejoran a la gente. Yo te cuento, los últimos 50 años, hoy estamos en 100% de inflación, el último gol de Messi aumentó 4% la nafta, todas las cosas y las obras públicas que se hacen son de mala calidad, y el puente de Mol se estaba construyendo, duró 100 años y se cayó. Entonces ahora, por una cuestión de creencia y de fe, y producto lamentablemente a los cuales también le quiero contestar y hablar, que es la gente de Juntos, que es el equipo de Juntos, que tiene que entender que la gente quiere otra cosa y votó otra cosa. No se puede entender que después de generar un relato en el cual nosotros éramos lo que estábamos haciendo convivencia con el oficialismo, y si vos recordás bien, Toto, nosotros en diciembre del 10 teníamos un plan y teníamos un proyecto en conjunto con el oficialismo que era a cambio de brindarle el procrear al actual ministro. Bueno, pasó un año de relato, y en la última sesión del Consejo Deliberante, como habrán visto todos y habrás visto vos, cuando se tuvo que levantar la mano por un proyecto que no tiene nada que ver con lo que es vivienda, sino tiene que ver con una excepción a la ordenanza de zonificación urbana, para que la gente entienda, pueda construir fuera de los márgenes que ya están proyectados, una ordenanza que es vetusta, pero que el propio Estado y el propio gobierno tendría que haber cambiado producto de su incapacidad, que no lo hizo. Como no lo hizo y no lo pudo hacer, pide una excepción, que cuando la pide Marta, la pide Cacho o la pide Juancito para hacer una obra en su casa, no se lo permiten o la dan vuelta. Bueno, señores, acá se acaba de proyectar unos megaproyectos en 3 terrenos distintos de lo que hay en Navarro, ya le dije, enfrente de la Shell, en los ferrocarriles al lado del trencito que llegó los otros días, y en la calle 24, que por múltiples peleas se quedaron ahí.
Nosotros no levantamos la mano, nosotros dijimos que no rotundamente y te voy a explicar el por qué. Me gustaría que me preguntes, pero te voy a contar el por qué. Nosotros dijimos que no, pero llamativamente en ese relato en el cual nosotros íbamos a negociar, el oficialismo radical levantó la mano y dijo que sí en conjunto de varios proyectos que tienen que ver con lo que es inmobiliario al oficialismo. Yo te voy a preguntar primero, como aclarar un poco lo que dijiste con respecto a la sesión aquella recordada de diciembre, cuando se asumieron las autoridades. ¿Vos te referís a que el bloque UCR califica como la traición del bloque de ustedes, se produjo ahora de la misma manera con esto de las viviendas? Bueno, en ese momento es la construcción del relato que yo te decía. El relato era de que por su incapacidad de llegar a los objetivos, producto de que cuando se quiere ser institucional, es institucional y cuando quiere no nos respetamos las instituciones. Yo le cuento a la gente que para elegir las autoridades del Consejo Deliberante votan los 12 concejales. Y lo hicieron toda la vida así. Después hubo cosas y situaciones que son anteriores a nosotros, que son de público conocimiento y te lo venía diciendo con antelación, que tiene que ver con conductas o algo que tendrán que preguntar al oficialismo por qué votó, cómo votó y por qué votó y eligió lo que eligió. Para lo cual en su momento era cuestionado, en su momento era una convivencia y de golpe y porrazo, después de pasar un año, y que a cambio era votar un proyecto de Procrear. Pasó un año, relato, por eso sigo diciendo que es relato, porque yo te puedo decir las cosas para comprobarlas. Cosas para comprobar es que se votó en audiencia pública, los concejales que estuvimos ahí los 12, como se vio en todos lados. El resto es un relato y ese relato llegó a que hoy, faltando 48 horas en la última sesión del Consejo Deliberante, se votara lo que cuestionaban que nosotros habíamos arreglado, para el cual, valga la redundancia, nosotros votamos negativo y ellos votaron positivo para un proyecto de Procrear, como decía yo, faraónico, que ya no incluye solamente un lugar, porque en ese momento decía que el plan canje que hacíamos nosotros del relato era los terrenos de la calle 24, cosa que no sucedió. Dicho sea de paso, nosotros hicimos una propuesta que creíamos que era intermediaria entre lo que proponía el oficialismo y el oficialismo radical. ¿Cuál era? Una era, el oficialismo que está hoy gobernando proponía entre 64 y 80 viviendas en el lugar a una cuadra de la plaza, en la calle 24, en la ex terminal. 5 días antes de que nosotros asumiéramos, o sea, el oficialismo radical propuso hacer 13 a 16 viviendas, pero con locales comerciales, cosa que era inviable porque el Procrear no da instrumento económico para hacer locales, sino para hacer casas, o sea, que parecía más una chicana para no hacerlo que hacerlo, pero con un montón de cosas que me parecían coherentes: la factibilidad, el impacto medio ambiente, la cantidad de gente por metro cuadrado, un montón de cosas que en este caso no se tuvieron en cuenta para nada. Por eso decimos nosotros que es un cheque en blanco. Y nosotros lo que proponíamos era, había 3 terrenos en ese lugar, nosotros declarábamos, como me parecía que todo el recurso económico que se puso en esa terminal tenía que ser usado para algo. Nosotros creíamos que tenía que ser un centro universitario, para lo cual había que poner menos plata que destruirlo y volver a hacerlo. Y dicho sea de paso, lo propusimos como museo, como monumento histórico, para no ser tocado. Se propuso que sea para un centro de educación, porque los adolescentes no tienen dónde ir a estudiar y se tienen que ir a Luján u otro lado, y encima con el transporte es terrible, y que los otros 2 terrenos se dieran a casas que tuviesen una estipulación dentro de la ordenanza de zonificación y que sea acorde a la cantidad de habitantes y a los idiosincrasia del pueblo. Hicimos una cuestión intermedia, ni siquiera 13 casas, ni tampoco 84 casas, esto daba más o menos 28 a 30 casas, más la terminal, que se convertiría en un centro de estudio porque sería para familias. El Procrear tiende a ser para familias que trabajan, sobre todo de clase media, que tienen un recibo de sueldo y que pueden pagar una cuota, porque eso no hay que confundir a la casa, no es que se le regala la casa y se le da la casa. Eso es lo que también le venden a la gente, que se anote que te van a regalar la casa. No, acá tiene que haber recibo de sueldo. Procrear es otra cosa. Una cosa es la vivienda social y otra cosa es la vivienda Procrear. La vivienda social es para el que no puede, para la persona que económicamente no tiene la posibilidad de demostrar ni de poder proyectar su casa. Eso el Estado se pone presente y hace esto. Por otro lado, el Procrear ya es un plan nacional que tiene que ver con buscar al de clase media, el que tiene un recibo de sueldo, y darle un crédito
que lo pagará en el transcurso de los años, que dirá el Estado, en base a un sorteo público a nivel nacional, no local, donde no decide tampoco el gobierno local, para acceder a ese tipo de vivienda. Nosotros propusimos esa cuestión intermedia. Hoy, un año después, aparecen 48 horas entre gallo y medianoche, como digo yo, unos megaproyectos que, como digo yo también, es una cuestión de fe y una cuestión de creencia. Y cuando digo una cuestión de fe y una cuestión de creencia es porque, como te envié ahí para que veas la ordenanza, y que lo podemos ver acá en mi celular, que te lo acabo de pasar recién, no existe una palabra que diga casa. No hay casa. Solamente hay una excepción a la ordenanza de zonificación que le permite al Estado, en este caso nacional, generar el tipo de vivienda que quisiese para el lugar que se le cedió de manera no consultiva. En 48 horas. ¿Ustedes creen? Primera pregunta. No hace falta, hay varios discursos, que prohibimos la casa, que el otro quiere casa, que el otro quiere casa. La ley es básica. La ordenanza dice que acá es solamente que se cambia una norma de zonificación. Acá no habla si son 10 casas, 20 casas, 50 casas. Si hay impacto ambiental, si no hay impacto ambiental. Si es factible de gas, luz o algo, no. Si se va a inundar o no se va a inundar. No se sabe nada. Por lo tanto, se votó un cheque en blanco. Se votó un proyecto que encima, cuando lo cuentan, es lo más parecido al conurbano. Son edificios de 4 torres, de 2 a 3 pisos de altura, donde por cuestión de fe yo tengo que creer que van a hacer lo que dicen que van a hacer, cuando en la ordenanza no figura ni un solo punto de lo que yo te acabo de decir. Y te voy a decir por qué no creo. Pero no es una cuestión de maldad. Los que hacen leyes, las palabras se las llevan el viento, y lamentablemente estamos en un mundo que ha cambiado, y lo que se tiene que respetar es lo que se está escrito, y lo que no está escrito no se puede respetar. Por lo tanto, lamentablemente no creo porque no está escrito, no creo porque no habla de ninguna vivienda, no creo porque el 2023 es un año electoral donde realmente mucha gente se juega un montón de cosas, no creo porque de lo que está hecho no se ha entregado, y te voy a pasar a contar cosas. Hay 200 casas en ejecución del 2021. Se han hecho videitos y un montón de situaciones diciendo de cómo se iban a sortear las casas. Primero, que las casas del programa no se sortean a nivel nacional. No se pueden sortear a nivel pueblo. Es primer mentira. Segundo, de ese sorteo, de eso que se va a sortear, primero hay que entregarlo. ¿Sabés qué tenemos que hacer los concejales? Nosotros tenemos que custodiar, cuidar y controlar. Y ¿saben qué? Esas casas se tenían que haber entregado en el septiembre del 2021. Tanto la de las Mariana, la del Mall, la de Almeida, como las del pueblo, salvo una que tiene vencimiento el 12, ahora en diciembre. Y todavía están a modo que hacer. Ni hablar que todos saben del otro lado, que tienen ventanas rotas, que han tenido fallas técnicas, donde han tenido que destrozar pared y volver a hacer. Todo plata de todos nosotros. Y que con la necesidad de la gente, ilusionándolo con la casa propia, en la última sesión del Consejo Deliberante se pretende distorsionar, mentir, en un momento donde es electoral. Entonces, ¿qué me hace creer y pensar a mí que si en los últimos años prometieron 200 casas y no están entregadas, hoy en 6 meses, que es cuando se va a votar, me las van a entregar? No les creo. Segundo, la ordenanza habla de 2 terrenos solamente, del ferrocarril y de enfrente de la Shell. Y lo que se discute en los medios, y cuando hablan los concejales que votaron la ordenanza para justificar lo que votaron, que es injustificable, hablan de la calle 24, cosa que no figura en la ordenanza, que la tenés vos a disposición, la podés poner a disposición de toda la gente para que la vea ahí, porque es un documento público, hoy, del pueblo, votado por los 12 concejales. Por lo tanto, no me tienen que creer a mí, tienen que leer la ordenanza. Entonces, también se habla de eso, que dicen que le van a dar, y Dios quiera, a los jubilados, donde le van a poner en la calle 24, cosa que no dice en la ordenanza, una pileta climatizada, techada, y departamentos que creo que son entre 33 y 36, que van a estar supuestamente en comodato. Todo por cuestión de fe, que es lo que le van a dar. Nosotros creemos que al jubilado hay que mejorarle el recurso económico, que los jubilados no llegan a fin de mes, que no pueden comprar sus remedios, donde los medicamentos han aumentado más del 100% en el último año, y que la gente quiere llegar hoy a pasar la Navidad como quiera. Entonces no creo, ya como lo hicieron las casas, en las últimas 200 casas no lo hicieron, no creo que las vayan a hacer en 6 meses. Eso, primer punto de por qué no lo creo. Segundo punto de por qué no lo creo. Porque hace más de 6 meses fueron a las Marianas y dijeron que iban a comenzar a hacer todo el empedrado para el mejoramiento de las calles del interior. No vi una piedra. Y todavía en Mall tiraron un par de piedras y falta 1,5 kilómetros para llegar a Moquegua. Por lo tanto, si no hicieron eso, no hicieron.
Creía el oficialismo Juntos, la semana previa decía que la obra pública del oficialismo era de terror, ni hablar Lázaro Báez, lo conocemos todo. Se hizo un puente, se vino abajo, fue muy cuestionado. Ahora creen en la obra pública del oficialismo, cosa que extraña. Ese mismo oficialismo opositor que fue al parque industrial a sacarse fotos arriba de los bloques de concreto rajados, que si van ahora siguen estando rajados y todos se olvidaron, porque todo es humo, todo es una venta para algo que no sé qué, pero que después no se sigue y no se termina. Nosotros fuimos a ver lo que pasa al parque industrial, hablamos con la gente del parque industrial, pero no solamente una vez, continuamente. Siguen sin el gas, siguen con el asfalto roto, y ese es el motor productivo de nuestro pueblo. ¿Y saben qué? Es el mismo gobierno que propone que va a hacer ahora 130 casas más. ¿En qué? ¿En 6 meses? Cuando yo digo 6 meses, ¿saben lo que le digo, señores? Que si no lo hicieron en un año, no lo hacen en 6 meses. ¿Saben por qué en 6 meses? Porque se vota. Y cuando estén por votar, ¿saben lo que van a decir? Que tienen que ganar ellos para que se termine. ¿Y saben lo que dice el oficialismo opositor? Que se quede tranquila la gente, que ellos las van a terminar. Que ahora creen en el gobierno. El gobierno combatió. Y lo que no se dieron cuenta es que la gente hace un año atrás votó otra cosa. Ya dijo que no quiere más. Y valorar o afianzar en los proyectos que propone el oficialismo, que son faraónicos y que tienden a hacer de Navarro el conurbano, y digámoslo como sea, una cosa es el tren del progreso, una cosa es el tren que llega a los pueblos del interior y saca la producción de la gente de esta máquina de país que se está fundiendo y que está fundida y que tiene 100% de inflación. ¿Ustedes creen que viniendo de González Catán a los monobloques van a hacer ahora, pegado a la estación de tren, en la propia estación de tren, le van a cambiar la historia y la vida del pueblo de Navarro? Yo hago esa pregunta, nada más. No voy a juzgar, no voy a hacer. Es el pensamiento que nosotros tenemos y del cual nosotros creemos. Simplemente del respeto, pensamos totalmente diferente, queremos otra cosa para Navarro, lo queremos hacer con otra gente y creemos que esto no es así, Toto. Nobleza obliga, antes de cerrar, ¿no? Sin irme del tema, pero dijiste obras faraónicas que bueno, después cuando uno ve la realidad son otra cosa, y que este gobierno siempre ha hecho obras faraónicas, pero hay una obra de la cual vos siempre te mostraste como orgulloso, que también parecía faraónica en Navarro, que fue el hospital, ¿no? Y que hoy uno pasa y está ahí. ¿Crees que eso fue distinto? ¿Y por qué si fue distinto, por qué? Primero tiene que ver quién ejecuta eso, qué personas ejecutan, y a las pruebas me remito. Es una obra concretada que vino en el peor momento del planeta, en una pandemia, que se dudó muchísimo, que otros propusieron carpas para la gente de Navarro. Nosotros propusimos un hospital que le trajo 32 camas, que se trabajó a troche y moche y que se terminó en tiempo y forma para afrontar a la pandemia. Vino la pandemia, se instaló en Navarro y gracias a Dios, por el trabajo mancomunado de todo un pueblo, se sortió ese proyecto. Y la obra está. Y el hospital ese está de pie, con última tecnología, con lo mejor de lo mejor, con lo que nunca tuvo Navarro. ¿Y saben por qué? Porque se hicieron las cosas como corresponde. Y la obra que se empezó se terminó. Y todo lo que yo estoy diciendo ahora, de lo que se propuso, no se terminó nada. Parque industrial, circunvalación, que encima cuando doblan los camiones se tocan. Y por eso no se puede terminar. La obra de la caminata que están haciendo al costado de la laguna. La tirada de piedras en los caminos, mejoramiento de los pueblos del interior, el parque industrial, y si querés decir un nombre, las 200 casas que empezaron en el 2021, no se terminó nada. Entonces yo lo que le digo, que en vez de empezar algo nuevo, que se termine lo que se empezó y que sea de calidad. ¿Cuánto le va a salir al pueblo? ¿Vos sabés cuánto le va a salir esa casa? ¿Te dijeron cuánto va a salir? Eso, porque lo pagamos todos nosotros, Toto, lo pagás vos, lo pago yo. Nadie sabe lo que va a salir esa obra faraónica. ¿Vos sabés qué impacto ambiental tiene para Navarro eso? Yo tampoco. ¿Sabés la factibilidad de agua potable? ¿Sabés qué pasó en varias obras que hicieron en muchos lugares de conurbano cuando trajeron mega edificios? Los perejiles que estaban alrededor no tenían agua, porque se la llevaba todo el edificio, porque los edificios le ponían bomba, le ponían un montón de cosas y se chupaba todo el agua, porque en ese núcleo vivían 50 familias, que es como lo que quieren hacer en cada bloque. 36 familias, 36 familias, 36 familias. O sea, en una manzana vamos a meter 300 personas. Cosa que no sucede en la idiosincrasia de nuestro pueblo. ¿Qué factibilidad hay de eso?
Y ahora el medio ambiente que todos nos... ¿Vieron la sequía que hay? La laguna totalmente seca. ¿Ustedes creen que esto es casualidad o es el impacto de lo que hace el hombre con la naturaleza? Es el impacto del hombre con lo que hace la naturaleza. Y cada vez va a ser peor. Entonces, no podemos cuidar lo poco que tenemos que nos trae de turismo. ¿Qué turismo le vamos a ofrecer con una laguna vacía a la gente? Y si no le podemos traer porque cambiamos el clima, tenemos que generar otra cosa. Ahora, ¿qué vamos a traer? Más casa para más gente. ¿Sobre qué tema? ¿A quién? ¿Cómo se va a dar? ¿A quién? ¿A qué clase? ¿Con qué antigüedad? ¿De qué estamos hablando? Entonces, no hay nada. Es una cuestión de fe. Y se votó en 48 horas. ¿Te parece que no ameritaba un tratamiento más oportuno que en la última sesión del Consejo Deliberante? Yo pregunto nada más. Yo no contesto. Y después, ¿vamos a generar un navarro que decimos que lo vamos a hacer entre todos del resentimiento cuando un concejal del otro lado decía que yo de manera tranquila, sentado en mi casa y mi auto de no sé cuánta plata, no pienso en las casas de la gente? No se puede ser tan resentido. No se puede ser tan resentido. ¿Saben por qué? Porque la gente está tan enojada, tiene tanta bronca y hay tanta grieta porque envenenan a la gente. La envenenan. Entonces, hay que sacar el veneno. ¿Qué mejor que a alguien le vaya bien? Yo me rompí el lomo y puedo demostrar, como hice en el hospital cuando decían que yo que pedía fortuna, yo mostré los papeles. Llegado el momento a toda esa gente, yo les cuento que yo lo sigo escuchando. Pero llegado el momento, porque tengo mucha paciencia, voy a mostrar los audios, los mensajes, todo lo que tengo anotadito hace mucho tiempo de mucha gente, que por supuesto yo no me manejo de esa forma, pero que continuamente tiran y hacen operetas y lastiman y tiran y quieren generar un pueblo unido dividiéndolo. Ojalá que todos los que estén del otro lado no tengan que pedir una casita de uno por uno al gobierno. Ojalá que cada uno se pueda hacer la casa que se merece y quiere porque se rompen el lomo durante 30 o 40 años. Y la tienen que pedir. ¿Saben por qué? Porque nos convertimos en pajaritos y ellos solamente nos tiran al piste. Y cuando uno le va bien, lo señalan. Lo señalan y lo marcan porque no te puede ir bien. No hay peor resentimiento que eso. Entonces envenenan a la gente. Yo le invito a que vengan a mi casa como fuiste vos, Toto, las veces que quiera, cualquiera que esté ahí, venga a mi consultorio como acá y me pregunte cómo hice yo trabajando lo que hice. Y me rompo el lomo todos los días. Y vos me encontraste en mi laburo y estoy acá de la mañana todos los días. Sabe la gente, el otro día estoy de 8 de la mañana a 1, 2 de la tarde y después vengo a la tarde, 4 y media de la tarde y estoy hasta las 10 y 9 de la noche. Y después si no ando recorriendo los lugares. Yo quiero ver cuántos los concejales abren la puerta y a ver cómo están sus autitos que seguramente andan en carcasas y andan en Fiat 600. Este país está pobre gracias a todos ellos que durante 50 años empobrecieron un pueblo. Nosotros lo vinimos a cambiar. Tenemos el coraje y tenemos aunque sea una gotita de esperanza en este mar de desconfianza. Por eso le invito a todos los que están del otro lado a que vuelvan a creer, a que vuelvan a confiar, que no todo es lo mismo, que hay mucha gente que envenena, pero que no tiene los huevos y el coraje para cambiar las cosas. Y nosotros, Toto, nosotros no transamos. Gracias, gracias. Gracias, Toto.